Siempre es un gusto estar entre amigos, siempre es un gusto tener personas con quien uno puede hablar acerca del reino de Dios, compartir y de una manera muy especial desafiar al pueblo. Estoy contento de tener acá con nosotros a nuestro hermano Gustavo Soto, también es del Barça, el hermano Gustavo. Hoy vimos, por lo menos yo nada más un pedazo, ¿verdad? Pero él tenía su playera del Barça puesto frente al televisor, ¿verdad? Después se la quitó para limpiarse las lágrimas por lo que había pasado. Así es que vamos a recibir con un cariñoso aplauso. Bienvenido a tu casa, mi hermano. Estamos contentos en todo caso. Buenas noches, hermanos. No muy convencido, vamos por la segunda. Buenas noches, hermanos. La tercera, que se oiga. Buenas noches, hermanos. Ahora estamos hablando. Antes de entrar a la palabra, quiero decirles que hoy anoche andaba algo de Senegal. Allá hay algunos que han llegado a decirme, qué bonita guayabera. No, no es una guayabera. Esto es de Filipinas. Es un barong. Pronúncieme la G al final, porque alguien me dijo, hermano, ¿a usted le gusta el barong? No, el barong. Valga la aclaración, ¿ok? El barong es la ropa en Filipinas. Si usted me ve así como estoy, yo estoy vestido formal. En Filipinas yo puedo ir a una oficina de gobierno, trabajo en una oficina de gobierno, esta sería una ropa para ir al trabajo de manera formal. Voy a la iglesia, esta sería en lugar de saco y corbata, esta es una vestidura formal. Ahora, los varón en Filipinas, hay algunos que te cuestan hasta $1,000 y resto de dólares. Cuando alguien se casa y quiere casarse elegante en Filipinas, se casan con unos varón, los hombres que son varón de manga larga, pero preparados, los hacen con una tela hecha a base de piña o a base de otros productos. Es impresionante. Esta es la versión más económica del varón, pero me encanta porque me recuerda siempre Filipinas. Y yo quiero que usted se acuerde de Filipinas. Necesitamos orar por Filipinas. Y específicamente le pido, acuérdese de Mindanao. Si usted no se acuerda de Mindanao, acuérdese de Manny Pacquiao. Porque Manny Pacquiao es de Mindanao. Y de paso me dicen que Manny Pacquiao entregó su vida a Jesucristo hace ya un tiempo. ¿Perdón? Sí, él se entregó su vida a Jesucristo, lo cual me alegra porque dicen que la profesión más cristiana es el boxeo. No, en serio, es que es mejor dar que recibir, así que es un buen cristiano. En todo caso, pónganmela por allá, gracias. No, está bien, me quedo sin el agua ahorita, la tomo al final. Les contaba en cuanto a Filipinas que pensando en la necesidad en Filipinas, póngase a pensar en esto. Yo les hablé de que hay 13 grupos no alcanzados en Mindanao. Están en la zona que se autodenomina la zona musulmana independiente en Filipinas, que ni siquiera reconocen al gobierno de Manila. Hasta este año firmaron la paz, y una paz condicionada. Ellos tienen su propio ejército en esa zona de Mindanao, su propio ejército musulmán, y el gobierno filipino, miren hermanos, en Filipinas hay zonas donde usted sencillamente, ni los filipinos que no sean de ahí entran. Y cuando uno piensa en Filipinas, uno dice, ¿cómo nosotros los latinos? Es que me sorprendí. Los latinos no solo somos bien recibidos en Filipinas. Me lo crea o no me lo crea, los latinos somos respetados en Filipinas. El pastor filipino de Dallas, estuve en la iglesia filipina de Dallas la noche antes de salir para Filipinas y él me dijo, hermano Gustavo, apenas usted llegue a Filipinas, por ser latino usted va a ver que tiene un estatus especial. De verdad. Y me encontré que yo tenía un estatus especial. Porque yo hablo español y los filipinos respetan a los que hablan español, porque los que hablan español en Filipinas ya son los viejos. Recuerden que Filipinas fue colonia española y aún los más viejos, algunos todavía hablan español. Entonces la mentalidad es que gente que habla español es gente preparada, es gente con trasfondo, tiene un buen recuerdo de España.
a diferencia de América Latina, que nos quejamos de la colonia española. Los filipinos tienen un buen recuerdo de la colonia española. Entonces, cuando yo llegué ahí, me di cuenta que sí, que los latinos no solo somos bien recibidos, somos respetados en Filipinas. Ahora, la zona de Filipinas donde estamos mandando, y les digo que ya tenemos el primer equipo preparándose, tenemos 2 parejas de Honduras, tenemos un joven de Costa Rica, tenemos una señorita de México y tenemos una hermana filipino-americana, y si Dios lo permite tendremos también latinos de Canadá. Son más o menos entre 5 y 6 millones de personas que no han tenido testimonio de Jesucristo. Cuando yo me pongo a pensar en eso, la población de mi país es más o menos entre 5 y 6 millones de personas. Es como si en mi país nunca nadie hubiera ido a estas alturas del siglo XXI a decir que Jesucristo nos ama y ha muerto por nosotros. Esa es la situación de esos 13 grupos en Mindanao. Y usted me dirá, ¿y por qué los filipinos no lo hacen? Porque les tienen miedo. Los filipinos del norte, de Luzón, la isla donde está Manila, ellos le tienen miedo a esa zona de Mindanao, porque realmente es zona musulmana, cerrada y violenta. Pero hay gente entrando a esa zona. Y saben que me encontré señoritas filipinas, óigame bien, que están en una aldea musulmana y están desarrollando un proyecto social a través de la medicina. Le adelanto que los proyectos para poder entrar con los musulmanes, usted no va de puerta en puerta, mire, vengo a compartir el evangelio, aquí están las 4 leyes espirituales. Así no es el evangelismo, es un asunto relacional. Es ganarme la amistad y el respeto viviendo entre ellos y sirviéndoles, para después de unos años tener la autoridad para compartir acerca de Jesucristo. Y ahí estaban esas señoritas, tuve el privilegio de conocerlas. Señoritas, tal vez andarían por los 25 años, que están con un proyecto de enfermería ayudando en esa zona musulmana. Y ellas han recibido, cuando reciben una llamada, reciben llamadas anónimas amenazándolas de muerte. Y yo les dije, ¿y ustedes qué hacen? Qué impresionante. Cuando ellas han recibido, por ejemplo, recibieron una llamada con amenaza de muerte, ellas fueron donde el imán de la aldea, es el líder religioso pero también político que dirige la aldea, y le dijeron, recibimos una llamada de este teléfono amenazándonos de muerte. Ahí mismo, el imán agarró el teléfono, marcó el número que aparecía ahí y le dijo, yo sé quién eres, si tocas a estas muchachas te matamos, porque estas jóvenes son como mis hijas y no las vas a tocar. El imán musulmán, porque ellas se han ganado el respeto en el pueblo como para poder servirles, y entonces, aún sabiendo que son cristianas, les permiten seguir trabajando ahí y compartiendo el evangelio, y hasta las protegen. Ahora, necesitamos latinos que vayan con proyectos. La idea es con proyectos de educación. Educación es una de las entradas. Los musulmanes, ellos no te van a ir a una iglesia cristiana, no te van a hablar de cristianismo, pero valoran mucho la educación, y la educación en Filipinas no está muy bien. Entonces, cuando ellos saben que hay un lugar donde les enseñan a sus hijos y saben que sus hijos van a aprender hasta versículos de la Biblia, con tal de que sean educados, los mandan ahí. Y a través de la educación, a través de proyectos de salud, a través de servicio social, irse ganando un lugar entre ellos, esa es la meta. Y necesitamos gente que esté orando por los que van a ir allá, que esté ofrendando por los que van a ir allá, y que esté también enviando. Espero que un día vea latinos de esta parte del norte yendo a lugares como Mindanao a compartir el evangelio. Y les contaría más, porque ya he tenido la oportunidad de estar 2 viajes en Filipinas y cada vez vuelvo con el corazón. Miren, hermanos, es impresionante. En Manila, no les estoy hablando ahora de Mindanao, les estoy hablando de la capital, una zona donde es de todo tipo de religiones, donde hay iglesias, mega iglesias en Manila. Fuimos con una iglesia filipina a evangelizar a un barrio pobre. Aprovechamos, yo iba con varios pastores de Centroamérica que los llevamos para ver la necesidad, para que volvieran a retar a sus iglesias, y llegamos y estuvimos evangelizando en ese barrio pobre. Dios me dio el privilegio. En Filipinas, si usted habla inglés, esa es la clave, porque ellos hablan inglés y tagalog, pero si usted habla inglés se puede comunicar con cualquier persona. Así que los hermanos de Centroamérica que iban, lastimosamente ellos no hablaban inglés, así que yo ahí anduve con mi inglés machacado, pero fui el traductor oficial.
Pero como hablaba inglés, los hermanos de la iglesia me pidieron que yo fuera el que compartiera el evangelio. Y en mi inglés compartí el evangelio y tuve el privilegio, por primera vez en mi vida, de ver filipinos viniendo a Jesucristo. Y estuvimos compartiendo, varios se convirtieron, pero cuando íbamos de salida el pastor filipino nos dijo, quieren ir a ver, oigan, la palabra fue clave, a ver el barrio musulmán. ¿Hay un barrio musulmán? Sí, aquí a la vuelta. Sí, queremos verlo. Y nos dijo, solo verlo desde lejos, ahí nadie entra. Porque ahí, si alguien entra sin permiso del imán, estoy hablándoles de un barrio en la capital de Manila. Si alguien entra sin el permiso del imán, lo matan. Y la policía no se va a meter. La policía filipina no se va a meter. Entonces fuimos ahí y vimos un rótulo con signos musulmanes encima de una calle como a los 50 metros de donde estábamos. Era la frontera al barrio musulmán. Había una iglesia a los 50 metros y por cierto estaban practicando la alabanza. Y entramos ahí a saludarlos y les preguntamos, ¿ustedes han ido al barrio musulmán? Y nos dijeron, ni locos, ahí no nos acercamos, es peligrosísimo. Y le dijimos al pastor filipino que iba con nosotros, ¿y si pedimos permiso al imán para entrar? Ahí solo entran musulmanes. Y si pedimos permiso al imán, mándemosle a decir. Y entonces un hermano se fue hasta la frontera, estoy hablando literalmente, hasta la frontera del barrio, y le mandó a decir al imán que habían unos de Centroamérica que querían conocer el vecindario, unos cristianos de Centroamérica, que si nos daba permiso de entrar. Y para sorpresa del pastor filipino, el imán nos dio permiso de entrar. Ahora, ya una vez que tenían la noticia, corrió la noticia, los extranjeros que van a entrar tienen permiso del imán. Hermanos, sí, nosotros vimos a la gente armada, ahí andaban con sus pistolas atrás, un montón de gente. Pero nosotros tenemos permiso del imán para entrar. Las reglas eran, no fotografías y no hablar de religión. Pero podíamos entrar y orar por esa gente. Y entramos en grupo. Y el pastor filipino aprovechó y se metió con nosotros. Y fuimos caminando por el barrio musulmán y de un momento a otro llegamos a la mezquita. Y frente a la mezquita estaba el imán, un hombre ya mayor de edad, ya un hombre entrado en años, y estaba bajito, muy serio, estaba frente a la mezquita y nos saludó muy respetuosamente y nos dio la bienvenida. Y nos dijo, ¿quieren entrar y conocer la mezquita? Por supuesto. Así que llegamos, nos quitamos los zapatos conforme a la regla y entramos a la mezquita y nos fue explicando todo lo que había en la mezquita. Y por casi una hora el imán nos estuvo compartiendo por qué el Islam es la verdadera religión. Él sí podía hablar de religión con nosotros, obviamente. Y lo único que nosotros hicimos fue ser respetuoso. Los latinos le estaban haciendo preguntas a través mío. Al final hasta estaba molestándome de que el imán quería llevarme como co-imán. Pero qué oportunidad. Y solo, ¿saben por qué nos dieron permiso de entrar? Por una sencilla razón. Éramos latinos. Éramos latinos. Hermanos, tenemos una puerta abierta. Pueden orar conmigo para que Dios envíe obreros a la mies. Oramos un momento y entramos a la palabra. Padre Santo, nos acordamos de millones que no es que están rechazando el evangelio, es que no han tenido ni siquiera una oportunidad de conocerlo. Millones que están muriendo sin siquiera oír la palabra de Jesucristo. No solo, Señor, en Mindanao, en tantos otros lugares del mundo. Y Padre, oramos para que tú envíes obreros a la mies. Levanta, Padre, una generación con visión misionera, con pasión por ti, que vayan y compartan el evangelio a todos esos lugares. Y Padre, si hay alguien aquí esta noche que tú estás formando para enviarlo, tal vez no a Mindanao, tal vez a otro lugar, Padre, sigue trabajando su vida y su corazón. Y Padre, que lo haga bajo cobertura de esta iglesia. Y que muestre aquí, Señor, que realmente te ama y te sirve para que de aquí esta iglesia lo mande para hacer lo mismo en otro lugar.
Padre, aprovechamos este momento antes de entrar a tu palabra porque quedé en mi corazón con este trasplante que se está haciendo. Y oro, Padre, por Stephanie. Padre, bendice este momento de operación porque tú estás ahí. Porque tú eres Dios que hace milagros. Porque, Padre, están los médicos y te damos gracias por ellos. Pero su cuerpo no está en manos de los médicos, están en tus manos, Padre Celestial. Y tus manos son manos de amor y manos de poder. En el nombre de Jesús pedimos que tú hagas esa obra con tu hija. Padre Santo, dirígenos en tu palabra en este momento. Queremos seguir aprendiendo en ella y ser bendecidos en ella. Háblanos, Padre. Te escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El niño creció en una aldea de Guatemala. Creció sin su papá. Su figura paterna fue su abuelo. El niño creció y cuando ya fue hombre, Dios lo llamó al ministerio, actualmente es pastor. De una predicación de él le oí la historia que les voy a contar. Dice este pastor guatemalteco que cuando él era un niño pequeño, viviendo con el abuelo, uno de los recuerdos que tiene de su abuelo es que el abuelo tenía cerdos en la aldea donde él vivía, y tenía unos cerdos, dice que eran unos cerdos que para él eran del tamaño de un caballo, eran unos cerdos grandísimos y él un niño bien pequeño. Pero una de las cosas que recuerda es que el abuelo llegaba hasta la porqueriza, entraba a la porqueriza y tomaba un hierro y empezaba a golpear unos metales que él tenía ahí, y cuando el abuelo hacía eso, todos los cerdos se venían hacia el abuelo. Pero una vez que los cerdos venían hacia él y ya estaban cerca, el abuelo nada más levantaba la mano y los cerdos se detenían porque sabían que venían por comida, pero con solo la mano levantada del abuelo, los cerdos se detenían. Ahora, él era un niño pequeñito y tenía prohibido ir solo a la porqueriza, solo podía ir ahí con el abuelo o con otro adulto. Pero un día, dice que él era un niño rebelde, bueno, sí, rebelde, terminó siendo pastor, típicamente niños rebeldes. Dice que él se fue solo a la porqueriza, sin el abuelo. Y dice que se metió en la porqueriza y agarró el hierro que el abuelo usaba y golpeó. Y dice que para su susto, todos los cerdos se vinieron corriendo hacia donde él. Y dice que él estaba pequeñito, temblando, viendo donde venían todos los cerdos. Y él se acordó de lo que hacía su abuelo, que su abuelo levantaba la mano y los cerdos se detenían. Así que pequeñito como era, temblando, empezó a levantar su pequeña mano y para su sorpresa los cerdos se detuvieron. Dice que él todavía estaba temblando, viendo ese montón de cerdos frente a él, ya cerquita, temblando con su mano en alto. Y en ese momento se volvió y detrás de él estaba su abuelo con la mano levantada. Hermanos, esa es la figura de Dios con nosotros. Nosotros decimos, yo evangelicé y alguien se convirtió. Es Dios con su mano levantada detrás de nosotros. Nosotros decimos, es que hemos tenido éxito en tal ministerio. Es Dios con su mano levantada. Yo saqué un título universitario. Es Dios con su mano levantada. Yo compré una casa. Es Dios con su mano levantada. Dios es el que está con su mano levantada, permitiendo que las cosas sucedan en nuestra vida. Ayer, hermanos, empezamos a hablar sobre un profeta del Antiguo Testamento, que es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Su nombre es Elías. Y decíamos de Elías que Elías impactó su generación y las generaciones siguientes, porque Elías tenía ciertas características que vimos ayer. En un solo versículo vimos 4 características de Elías. Elías tenía propósito en su vida, Elías tenía carácter, Elías tenía obediencia y Elías tenía autoridad espiritual. Pero la grandeza de Elías no fue por quién fue Elías. La grandeza de Elías fue el Dios de Elías. Y el Dios de Elías también está descrito en ese pasaje. Vaya conmigo en este momento
A Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Primero de Reyes, volvemos al mismo pasaje de ayer, pero hoy lo vamos a ver ya no desde Elías el hombre, vamos a verlo desde Elías, su Dios. Ayer hablamos del perfil del misionero, hoy vamos a hablar del poder del misionero, y el poder del misionero es su Dios. Él es el que está con su mano levantada, abriendo el camino para los que van a la obra. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Permítame leerlos para usted. Dice Primero de Reyes 17, 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, porque se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Cómo era el Dios de Elías? Y quiero decirte que el Dios de Elías es tu Dios. Entiéndelo bien. El mismo Dios de Elías es el Dios tuyo. Es el Dios de los misioneros que están en el campo, y es el Dios de la iglesia que está apoyando a esos misioneros. Veo 4 características de Dios en este pasaje. Podemos sacar más, pero veo 4 características de Dios de las cuales tenemos que acordarnos cada día. Tú tienes dudas: yo siento que Dios me está llamando, pero te voy a explicar quién es el Dios que te está llamando. Lo primero que veo del Dios de Elías en este pasaje, y lo veo aquí en el versículo 1, es que Dios es un Dios próximo, es un Dios cercano, es un Dios que está cerca de su pueblo, es un Dios que nunca está lejos de nosotros, es un Dios próximo a nosotros. Por eso nosotros podemos contar, número 1, con la presencia de Dios. Mira lo que dice ahí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, que dijo: en cuya presencia estoy. Elías tenía conciencia de que él nunca estaba solo. Ayer les dije que esto les daba autoridad espiritual, pero también le daba una confianza tremenda. Elías sabía que Dios siempre estaba con su mano levantada detrás de él, que era el Dios que estaba presente cerca de él. Era un Dios que siempre estaba próximo a Elías, muy cercano a él. No solo es un Dios próximo porque es un Dios presente, sino que también es un Dios con el que tenemos su palabra constantemente. Dice: y vino a él palabra de Jehová. Elías recibía palabra directamente de Dios. Él hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y ¿sabes qué? Este día yo he hablado con Dios y Dios ha hablado conmigo. El mismo Dios de Elías. Yo tengo no solo la presencia de Dios conmigo, yo tengo la palabra de Dios conmigo. Es un Dios que está en comunicación conmigo. Y es tu Dios también. Cuando te sientes solo, cuando te sientes, ¿cuántos se sienten en este momento que tal vez alguien te traicionó, alguien te ha dejado solo? Te sientes a veces con la soledad de los latinos que vivimos lejos de nuestra patria. Acuérdate bien, tu Dios nunca está lejos de ti. Es un Dios cercano a ti. Elías sentía a Dios tan cercano por su presencia y por su palabra. Era un Dios próximo a él. Pero aquí hay una enseñanza también para Elías el profeta, y es una enseñanza para nosotros. Es que así como Dios está próximo a nosotros, Él espera que nosotros estemos cerca, próximos, cercanos a aquellos a quienes estamos ministrando. Misiones y la obra de la iglesia aquí en Vancouver o en China o donde quieran ir, tiene que seguir siendo una presencia de la iglesia caminando con aquellos que sienten la soledad. Nosotros no compartimos un evangelio a la distancia. Compartimos un evangelio con aquellos con los que compartimos día a día. Es un pueblo necesitado que necesita sentir de nosotros que estamos cerca de ellos. A veces nosotros los evangélicos vamos creando una burbuja evangélica. Vivimos nada más de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia. Nuestros niños van a colegio evangélico. Queremos que nada más nuestros vecinos, ojalá todos sean cristianos. Y cuando tenemos el cumpleaños de nuestro hijo, solo invitamos a niños de la iglesia. Y el mundo no cristiano, que se vayan al infierno. Yo solo quiero tener creyentes cerca. Hermanos, si nosotros no estamos cerca de la gente que tiene la necesidad, ¿quién les va a compartir el evangelio? Si ellos no ven de cerca nuestro estilo de vida, ¿cómo van a saber que nosotros los cristianos somos iguales a ellos, solo que perdonados y transformados por Jesucristo?
Es el hecho de poder estar cerca del que está necesitado. Este es el Dios cercano a nosotros que nos pide que su iglesia esté cerca de aquellos que están necesitados. Tuve el privilegio de conocer a un joven en España. Es un joven salvadoreño que decidió estar en España como misionero. Saúl es su nombre, está en Jaén y tuve la oportunidad de conocer allá a Saúl en Jaén. Saúl se casó con una muchacha española, por cierto, inteligentísima la muchacha, pero me dejó impresionado esa muchacha, porque ella es catalana y seguidora del Barça. Inteligentísima la muchacha. Miquel, Dios te bendiga. Y esta pareja, él salvadoreño, ella catalana, decidieron iniciar una iglesia en Jaén. Ahora, permítame decirle, la situación en España no es simplemente decir, voy a abrir una iglesia y en cuestión de un año ya voy a tener un... No, toma tiempo. Y él tomó una decisión. Él quería empezar una iglesia de cero. Él no quería gente de otras iglesias empezando a asistir a lo que él quería hacer. Ay, hermanos, la manera más fácil de plantar iglesias para algunos ahorita es sacar gente de otra iglesia. Así miren hasta yo. No, el reto es cómo empezar una iglesia con gente que no está en otra iglesia, con gente que realmente no conoce el evangelio. Él tomó la decisión que quería empezar una iglesia de cero. Y con este reto, él quería alcanzar a los jóvenes de Jaén. La situación de la juventud en España es retadora, hermanos. Porque los jóvenes en España son jóvenes que viven sin esperanza. No es un asunto que no creen en el evangelio, es que no creen en nada. No creen en nada. Están hartos de religión, están hartos de gente que ha hecho promesas, están hartos. Es una generación que no cree en nada. Pero tienen un vacío espiritual que los que tienen el vacío espiritual no se dan cuenta que lo tienen y que lo tratan de llenar. Como no creen en nada, no lo pueden llenar con el evangelio, pero siempre el vacío espiritual está ahí y van a intentar llenarlo con algo. Y los jóvenes en España están intentando llenar su vacío espiritual por medio de licor, por medio de drogas, por medio de sexo, por medio de muchas otras cosas que por lo menos les da una tranquilidad temporal, pero que realmente no llena su necesidad espiritual. Entonces usted encuentra en España que especialmente hacia el verano, en la mayoría de las ciudades de España, y aún en pueblos, hacen lo que se llama el botellón. El botellón es que al viernes o el sábado en la noche, los jóvenes se reúnen en una calle pública o en un parque o en un lugar público y ponen música estridente a alto volumen y empiezan a tomar y a tomar y a tomar. Así que si usted va a España y lo invitan al botellón, ya sepa a qué lo están invitando. Ahora, Saúl quería alcanzar a los jóvenes del botellón. ¿Saben cuál es el problema que tenemos muchas veces en la iglesia? Que en la iglesia nos hemos olvidado que Jesús dijo, id y predicad el evangelio. Nosotros seguimos con una política diciendo, venid y os predicamos el evangelio. Queremos que la gente venga a la iglesia para que aquí oiga el evangelio, cuando Jesús lo que dijo es, la iglesia, vaya donde está la gente y comparte el evangelio. Él decidió ir donde estaba la necesidad. Ahora, no me malinterpreten la historia que les estoy contando, no significa que todo el mundo tiene que seguir el modelo de Saúl. Le ha funcionado a Saúl. No estoy diciendo que es el modelo para todo el mundo. Saúl tomó la decisión de ir todos los fines de semana al botellón. Él decidió ir al botellón. Usted llega a la iglesia y pregunta, ¿dónde está el pastor? En el botellón. Deja de pensar lo que estás pensando, no vas a ir al botellón, ¿oíste? Saúl lo que hace es que cada noche de botellón, él pone una mesa, le estoy hablando de que haya cientos, miles de jóvenes oyendo música rock a alto volumen. Él pone una mesa con agua, que él sabe que es agua que no van a tomar porque no llegaron a tomar agua. Y él pone música cristiana, música que no van a oír porque no fueron a eso, pero él pone eso. Y él empezó con un ministerio de oración. Él se paraba ahí con su mesita, viendo a esos jóvenes con un dolor en su corazón, diciendo, Dios bendícelos, Dios ábrele los ojos, Dios danos la oportunidad de mostrarles el amor de Jesucristo. Su ministerio inicial fue un ministerio de oración, simplemente era pararse ahí y quedarse por horas orando por esos jóvenes sin esperanza que él veía frente a él,
que empezaban a tomar licor, a tomar licor, a tomar licor, a tomar licor, hasta el punto de que algunos terminan inconscientes tirados en la calle. Les estoy hablando de jóvenes entre los 15 y los 25 años, borrachos inconscientes ya ahí en la calle, algunos que sus amigos los dejan ahí tirados, porque ya después del licor por ahí no falta que entre la droga y otras cosas más. Entonces lo que él empezó a hacer, y después ya cuando tuvo discípulos con sus discípulos, es que ya él me decía: Gustavo, hay un punto en la madrugada que la opresión espiritual es tan grande que yo siento como el Espíritu Santo me dice, es tiempo de que te retires. Y él se va porque ya la opresión espiritual es terrible. Pero entonces lo que ellos empezaron a hacer es que recogen a los muchachos que están inconscientes en la calle y se los llevan a la iglesia. Ahí les tienen una cama, los lavan, porque la mayoría de ellos ya vienen todos sucios con su propio vómito, los lavan y los dejan durmiendo su borrachera ahí. Cuando ellos se levantan, les tienen cafecito y pan. La mayoría se levanta y ni las gracias les dan, pero no faltan los que les dicen: ¿y por qué hicieron esto? Y les comparten. Tuve el privilegio de conocer muchachos que se han convertido en el botellón, porque alguien entendió que no era esperar que esos muchachos llegaran a la iglesia. Entendió que había que ir donde esos muchachos para compartirles que Jesucristo les ama y que no es un decir, sino que con hechos mostrarles el amor de Jesucristo. Este Dios próximo de Elías espera que nosotros también estemos cerca, que seamos próximos a los que están en necesidad. Misiones no es ir a oficinas, misiones es ir a estar con la gente y compartirles del amor de Jesucristo de manera vivencial. El Dios de Elías no solo es un Dios próximo, porque en el pasaje también encuentro que es un Dios protector. Tú me dices: hermano, pero si voy a un país de esos peligrosos, si Dios es quien te envía, Dios es quien te protege. Y si tienes temor, entrégale eso al Señor, porque Dios es un Dios protector. Mira lo que dice el pasaje. El pasaje dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Ahora usted me dirá: ¿qué clase de Dios protector es que le dice a Elías: Elías, te van a matar, corre por tu vida, Elías, huye y escóndete? ¿Dónde está un Dios protector? Hermanos, Dios no tenía el poder de decirle: Elías, voy a mandar 10,000 ángeles que te van a proteger, Acab no te puede tocar. ¿Podía Dios hacer eso? ¿Sí o no? ¿Podía Dios decirle a Elías: Elías, mantente ahí, si Acab te ataca, yo mato a Acab? ¿No podía hacer Dios eso? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Dios le dice a Elías: huye, escóndete? Porque aquí hay una lección clave. Recuerden que esta es la primera vez que aparece Elías en escena. Dios está formando al profeta para todos los proyectos que tiene para él. Y es la enseñanza también para nosotros. Porque la protección de Dios está en nuestra obediencia a Él. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. La protección del cristiano está en la obediencia que él tenga para Dios. Si Dios le decía a Elías: Elías, quédate, Elías se quedaba y Dios lo protegía. Si Dios le decía a Elías: Elías, huye, Elías obedecía. Lo que Dios quería trabajar era la obediencia de Elías. Elías, te digo que corras, Elías corría, porque Dios lo que quería es que Elías fuera obediente a él. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que la protección de Dios es que siempre me va a proteger, nunca nada me va a pasar. Dios nunca ha dicho que no nos va a pasar nada malo a los cristianos. Nos ha dicho que todas las cosas que suceden en nuestra vida, tarde o temprano, nos ayudarán para bien. Eso es diferente. Y muchas veces el cristiano tendrá que sufrir. Y muchas veces el cristiano sentirá que Dios no lo está protegiendo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu protección? Me están atacando, me están criticando. Los compañeros han hablado mal de mí con mentiras y mi jefe me ha despedido. ¿Dónde está el Dios que protege? Porque tu Dios te protege en el tanto te mantengas obediente a Él, y tarde o temprano verás que esa protección viene a tu vida. La clave del cristiano está en la obediencia a Él. Esa es la protección del cristiano. ¿Y sabes qué? Muchas veces Dios te dice: quédate, mantén tus principios, yo te voy a defender, yo te voy a respaldar. Y si Dios te dice eso, mantente firme y defiende tus principios. Pero a veces Dios te dirá: retírate, no es tiempo de que pelees.
Es un tiempo donde yo necesito que estés lejos de la situación que estás viviendo para protegerte, para fortalecerte, porque no estás en condiciones de luchar. Yo me encargaré de tus enemigos, tú obedéceme. Y hermanos, tengo que decirle que hay mucho cristiano, y especialmente hay mucho líder cristiano, que está desgastado por pelear batallas que Dios no le mandó a pelear. Y muchas veces en mi vida, en la carne, querré contestarle a alguien y defender una posición en la que creo y que creo que viene de Dios. Pero Dios a veces me dirá, no pelees, retírate. Y tendrás que renunciar a un ministerio, o tendrás que renunciar a un trabajo, o te tendrás que quedar callado mientras te siguen levantando falsos. Y la gente dirá que eres un irresponsable, y la gente dirá que eres un cobarde, y la gente hablará mal de ti. Pero tú obedece a Dios. Porque si tú peleas en la carne, lo único que vas a lograr es desgastarte, porque la protección del cristiano está en la obediencia a Dios. Si Dios te dice mantente firme, hazlo. Si Dios te dice retírate, retírate. Un Dios protector. Pero lo otro que veo en el pasaje es que además de que el Dios de Elías es próximo y protector, también el Dios de Elías es un Dios proveedor. Dios provee para sus siervos. Alguien acá me dirá, hermano, fíjese, si yo me voy como misionero, es que hay gente que ya tiene su casa propia y la deja rentada, pero yo no tengo nada. Hermano, y si después la iglesia dice que me va a mandar dinero y no me lo manda, y hermano, y si la plata no alcanza allá donde estoy y yo voy a estar solo, tienes que creer que Dios es un Dios proveedor. No solo es el Dios proveedor de los misioneros, es tu Dios proveedor también. Porque tú lo que tienes es permitido por Dios. Dios sabe proveer para sus hijos. Mira lo que dice el pasaje. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hermanos, yo creo en la provisión de Dios. Yo creo en un Dios proveedor. Voy a decir esto no para que usted diga que hermano más espiritual, porque yo de espiritual, hermanos, me quedo muy corto, pero muy corto, y mejor no me comparo con otros porque yo me conozco a mí mismo. Pero sí puedo decir, hermanos, que en estos años que he estado como misionero, hasta hace 12 años, yo trabajé como pastor de una iglesia donde yo recibí un cheque mensual. Pero cuando Dios nos llamó a la obra misionera, cuando nos hicieron la invitación, la gente dice, uy, sí, pero lo invitaron a vivir en Estados Unidos, la tierra que fluye leche y miel. Y todavía no encuentro la leche ni la miel más que en los supermercados, y bien cara, hermanos. La propuesta que nos hicieron es, si se vienen a vivir y al ministerio, no tenemos salario, no tenemos casa para ustedes. Es más, no existe el ministerio, tienes que empezarlo de cero. Y por los últimos 12 años hemos estado desarrollando este ministerio, confiando en que Dios provee cada mes. Y hermanos, por mucho tiempo yo le he dicho a Dios, Dios, ya saca la cabeza, ayúdame a sacarla del agua. Y saben que en el fondo, y estoy consciente de eso, la respuesta de Dios siempre ha sido, estás retando a otros a que dejen todo y se vayan. Y que vivan por fe en mí. Pues hazlo tú primero. Y me tienen en una escuela. Pero durante esos 12 años no ha faltado comida en mi casa, no ha faltado abrigo, no ha faltado educación para mis hijos. Y Dios, les puedo contar 80,000 historias de cómo Dios ha provisto para nosotros. Y le puedo decir algo, por ejemplo, yo tengo más de 12 años que yo no me compro un traje. Y sin embargo siempre tengo trajes nuevos. Y no le digo, mire hermano, no quiere bendecirme, no. Pero les puedo contar historias. Y miren hermanos, tal vez mi esposa está viendo en vivo y ella puede dar testimonio de eso. Sé lo que es salir de mi casa para un viaje de predicación a otro estado. Y mi esposa me ayuda a preparar la maleta y me dice, no puedes llevar ese traje azul, ya no está para usarse. Y yo le dije, bueno, es el traje que tengo, me lo llevo. Y me fui con mi traje azul y llegué a la iglesia donde iba a predicar, me hospedé en la casa del pastor y apenas entré, la esposa del pastor me dijo, hermano, por cierto, una familia de la iglesia supo que usted venía y nos pidió que le diéramos esto, es un regalo de parte de ellos. Y me tenían de regalo un traje y adivinen de qué color. Miren hermano, les puedo contar ese testimonio, sí, azul, y les puedo contar
cientos de maneras en que Dios ha dicho, a veces te voy a hacer pasar necesidad, y nos ha hecho pasar momentos difíciles. Pero cuando Dios dice, me obedeces, yo proveo. Mira Elías, pan y carne, y además de eso, el agua refrescante del arroyo. Hermanos, usted ha querido estar en algún lugar donde en los tiempos bíblicos donde se hizo milagros. Usted sabe lo que es haber visto a Jesús caminar sobre el agua. A mí me hubiera gustado estar ahí. O cuando multiplicó los panes y los peces, que salía, abría el pan y salía más pan y daba, y más pan y daba. A mí me hubiera gustado ver ese milagro. Este es uno de los milagros que me hubiera gustado ver. Usted sabe lo que es. Elías llega cansado hasta el arroyo de Querit, y de un momento a otro dice, tengo hambre. Y empiezan a aparecer cuervos con carne, trayéndole carne y trayéndole pan. Y también tenía el agua refrescante del arroyo. Y al día siguiente nada más se levantó y dijo, ¿qué desayuno? Y había pan y carne y el agua refrescante del arroyo. Y al almuerzo ahí tenía pan y carne y el agua refrescante del arroyo. Y a la cena pues pan y carne y el agua refrescante del arroyo. Y para el desayuno al día siguiente pues pan y carne y el agua refrescante del arroyo. ¿Y qué habrá para el almuerzo? Pan y carne y agua refrescante del arroyo. Y el menú para mañana, pan y carne y el agua refrescante del arroyo. Y un día se levantó y había pan y carne y el agua refrescante del arroyo. Ni siquiera había agua refrescante del arroyo. ¿Qué clase de Dios proveedor le dice a su siervo, ve, yo te voy a dar pan y carne y el agua refrescante del arroyo, y después hasta el arroyo se seca? Recuerden que Dios está formando a Elías en obediencia, porque Elías iba a aprender que Dios lo iba a sostener hasta de una viuda que solo tenía harina y aceite, que su confianza tenía que estar en Dios, no en el arroyo, no en los cuervos, no en el pan y la carne, no en el agua refrescante del arroyo. Era en Dios que Elías tenía que confiar, y es parte de la enseñanza de que debemos entender que nuestro Dios proveedor. ¿Alguna vez usted ha dicho, pero con convicción? Yo conozco gente que dice, Dios me llevó, mire, es que las puertas Dios las fue abriendo y Dios confirmó y nos logramos comprar una casa, y un año después pierde la casa y dicen, pero ¿por qué Dios me metió en esto si después la iba a perder? O tal vez usted dice, estoy en un trabajo pero me ofrecen otro muy bueno, y usted ora y busca consejo, y convencido de la voluntad de Dios usted renuncia a este trabajo y toma el otro, y de un momento a otro la empresa donde usted entró se cierra y usted dice, Dios, pero yo estoy seguro que era tu voluntad, ¿por qué me hiciste esto? Sí, muchas veces Dios cierra el agua refrescante del arroyo. Muchas veces Dios nos va a meter en situaciones de necesidad, no porque Él no sea proveedor, sino porque nos quiere mostrar las maravillas y nos quiere mostrar que Él es quien nos sostiene, que nuestra confianza no está en los cuervos ni en el arroyo, no está en el pan, no está en la carne, no está en el agua, está en Dios, que es el que provee esas cosas. Ahora, suena muy lindo, excepto cuando a uno le toca vivirlo. Porque cuando la cosa está dura, hermanos, cuando uno siente que el agua ya no está ahí, el agua refrescante, y Dios mío, como les dije, este ha sido 12 años de experiencias impresionantes para nosotros. Hace años, me invitó, ya viviendo en Estados Unidos, me invitó una iglesia para ir a predicar y a dar un seminario. Generalmente yo a una iglesia voy, predico. Miren, mi esposa dice que yo llego con complejo de limón cuando vuelvo a la casa, exprimido. Porque hay iglesias y pastores que lo exprimen a uno. Pero esa es otra historia. Y yo feliz. Porque si voy a un lugar, hermanos, créanme, y no es un decir, es que para mí no hay felicidad más grande que compartir la palabra de Dios. Y si alguien después de un culto me dice, hermano, hay otro culto en otro lugar, usted está cansado, pero iría a predicar de él, hermano, yo me voy. Esa iglesia me exprimió. Me llamaron, hermano, puede, y sí, era a 10 horas de mi casa, 10 horas. Generalmente ya con una distancia de 10 horas yo voy en avión, pero decidí por un motivo especial ir en carro. Ahora, nuevamente, yo lo decía esta tarde en el taller que di, lastimosamente en el medio evangélico, hay una tendencia que la primera pregunta que me hacen cuando voy a predicar a un lugar es, hermano, ¿cuánto cobra por venir a predicar? No cobro, yo no puedo ponerle un precio a una predicación, porque por gracia he recibido, por gracia doy.
no puedo cobrar. Aquí el hermano David no me deja mentir, nunca le he dicho voy si me dan tanto, o voy si me dan tal hotel, o voy si me dan tal, no puedo condicionar, a pesar de que, y cuando hago eso yo siempre digo, hermano, no cobro. Ahora, si la iglesia tiene a bien darme una ofrenda, bienvenida, con eso sostenemos no solo nuestra familia, sino nuestro ministerio, pero no es condición recibir una ofrenda. Y generalmente las iglesias son pues generosas y a través de eso Dios nos ha sostenido por tantos años. Lo cierto es que me llamó el líder de la iglesia, no tenían pastor. Hermano, ¿cuánto cobra? No, hermano, ya le di toda la explicación. Básicamente cubran mis gastos de viaje y mi estadía. Agarré el carro y me fui para allá. 10 horas manejando hasta llegar a esa ciudad en Estados Unidos. Llegué como a las 6 de la tarde y ya a las 7 de la noche yo estaba frente a toda la congregación, iba a dar un seminario extensivo, así que esa noche enseñé 2 horas, a la mañana siguiente di un taller de 5 horas entre la mañana y la tarde, descansé un momento y prediqué en la noche, el domingo di clase de escuela dominical, prediqué en el culto de la mañana, di consejerías en la tarde porque no tenían pastor y me pidieron ayuda con algunos casos, prediqué en la noche y yo llegué en la noche muerto para dormir el domingo. Me hospedaron en una casita donde compartí habitación con varios jóvenes de la iglesia que trabajan ahí, solteros, me dieron una cama con ellos, ahí dormí con ellos. A la mañana siguiente ya yo iba a salir, generalmente cuando hago un viaje así, al último momento, llegan en la última noche o así, el líder o el pastor llega y me da los gastos del viaje, y si hay ofrenda, me dan la ofrenda. Ahora, yo soy honesto delante de Dios, si necesitaba la ofrenda, nunca he ido a predicar a ningún lugar por la ofrenda que me den, a pesar de que sé que es así como Dios nos bendice, pero nunca lo he condicionado, ni siquiera, y a veces cuando a mí me dan una ofrenda en un sobre, por política personal, yo ni siquiera abro el sobre hasta que llego a la casa, porque yo no quiero ir pensando cuánto habrá sido la ofrenda. No me importa, lo acepto con amor y no es la condición para haber ido a predicar. Así que esa mañana me levanté y recibí una llamada telefónica del líder de la iglesia que me dijo, hermano Gustavo, voy para mi trabajo, no se vaya, paso por ahí antes de que usted se vaya. ¿Ok? Pasa el hermano del líder de la iglesia, se baja del carro, se acerca y me dice, hermano Gustavo, gracias, fue una bendición, los hermanos están muy contentos, gracias por haber venido, me dio la mano, se subió en el carro y se fue. Y yo me quedé, ¿y el agua refrescante? Digo, si no hay ofrenda, no hay ofrenda, no fui por la ofrenda, pero ¿y los gastos del viaje? ¿Usted sabe cuánta gasolina se gasta en 10 horas de manejo de venida y 10 horas de ida? Más comidas de camino. Y no solo eso, yo sabía cómo estaba nuestra cuenta, yo sabía cómo estaba nuestra cuenta bancaria, además tenía temor de que ni siquiera alcanzara dinero para poder ponerle gasolina al carro, para poder llegar a la casa. Y no me enojé con el hermano, me enojé conmigo mismo porque dije, tonto, ¿por qué no le dijiste algo? Y el hermano se había ido y yo me subí al carro enojado. Y enojado, ya no enojado conmigo. Hermanos, yo estaba, y aquí estoy haciendo una confesión personal, yo iba enojado, pero enojado con Dios. Enojado reclamándole a Dios. Dios, sabes bien cómo está nuestra situación. Sabes que más bien necesitábamos algún tipo de ofrenda. Y ahora no solo no hay una ofrenda, es que los gastos del viaje ahora los tenemos que pagar nosotros de un dinero que ni siquiera tenemos. Dios no es justo. Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y yo iba enojado con Dios y ahí cometí uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida. No el hecho de pelear con Dios. Hermano, si usted quiere pelear con Dios, pelee con Dios todas las veces que quiera. Nunca va a ganar, Dios siempre gana. Pelee lo que quiera con Dios. Mi error no fue pelear con Dios. Mi error fue pelear con Dios en un viaje de 10 horas metido en un carro. Porque ni siquiera tenía derecho a decir, me acuesto y me olvido de esto. Fueron 10 horas manejando. Y Dios empezó a tratar conmigo. Hermanos, ha sido una de las veces más específicas en que Dios ha tratado conmigo de manera muy dura y me enseñó una lección para el resto de mi ministerio de los últimos 12 años, porque eso fue el inicio de mi ministerio. Porque Dios empezó a decirme, ¿y cuántas veces no he hecho un milagro y te he provisto? ¿Ya te olvidaste de esas veces? Y empecé a recordarme de camino todas las veces que Dios había provisto de manera milagrosa. Y Dios empezó a recordarme versículos de la Biblia. Ahí iba yo y me llegaban versículos a mi mente.
de cómo Dios es un Dios bueno y un Dios proveedor. ¿Y sabes qué? Dios cuando pelea, te voy a decir algo, cuando Dios pelea, Dios a veces da golpes bajos, Dios pelea a veces sucio. No pienses que Dios sigue las reglas, porque Dios hasta me dio mis golpes bajos, porque sabes qué, me acuerdo claramente, me empecé a acordar de predicaciones que había dado yo, sobre confiar en Dios y que Dios es el que te provee. Cuando yo llegué a mi casa 10 horas después, yo iba humildito, hermanos. Realmente Dios me había humillado en ese viaje, de por qué yo me había enojado, porque no había recibido lo que yo necesitaba. Porque lo que Dios me fue recordando es: ¿en quién confías? ¿En quién confías? ¿Confías en la iglesia, que es la que te da la ofrenda, o confías en mí, que soy el que te sostiene? Y si yo quiero sacar el dinero que necesitas de debajo de un árbol en el patio de tu casa, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿En quién confías? ¿En los cuervos o en mí? ¿En quién confías? ¿En el arroyo o en mí? ¿En quién está tu confianza? Y cuando yo llegué allá, yo iba humildito, todavía me faltaba algo más, contarle a mi esposa que no solo no había habido ofrenda, sino que también en los viajes, el viaje había sido cortesía de la familia Soto. Pero por la gracia de Dios tengo una esposa que me ha acompañado en este itinerario ya por 28, casi 29 años, donde hemos tenido que confiar juntos en que Dios es el Dios que nos sostiene. Pero antes de llegar a la casa, ya antes de llegar a la casa, me asaltó una idea. Era Dios preguntándome algo: ¿y si te vuelven a invitar? Y saben, hermanos, ya yo no estaba en condiciones de pelear con Dios. Y fui honesto con Dios ya llegando a mi casa, y yo le hice este compromiso a Dios: Dios, si me vuelven a invitar, no solo quiero decirles que sí, quiero decirles que sí sonriendo, con ganas de ir. Si me vuelven a invitar. Y me volvieron a invitar. Hermanos, más o menos un año después, recibí una llamada del mismo líder diciendo: hermano Gustavo, ¿puede venir a nuestra iglesia? Y fue como volver así la película hacia atrás. Y yo le dije: con mucho gusto, hermano, solo deme las fechas. Un hermano mío se quedó por unos meses con nosotros en mi casa, y él estaba ahí en ese tiempo. Y le dije: ¿te vas conmigo para allá? Sí. Y yo pensé, bueno, ya no solo el gasto de uno, sino de dos, vámonos para allá. Llegamos, misma iglesia, mismo liderazgo. Hermanos, nos hospedaron en un hotel de primera clase. Me pagaron todos los gastos del viaje, y al final me dieron una ofrenda, les soy honesto, una ofrenda como nunca en mi vida una iglesia me ha dado una ofrenda. La gran pregunta es: ¿en quién confías? ¿En quién confías, Elías? ¿En los cuervos y en el arroyo? ¿O confías en mí, que soy el dueño de los cuervos y el arroyo? ¿En quién está tu confianza? ¿En la empresa con la que trabajas? ¿En tus grandes planes? ¿En tu habilidad para manejar los negocios? ¿En quién confías? Y a lo último Dios dice: yo necesito que recuerdes que el proveedor soy yo. Yo uso los medios que quiera, pero yo soy tu proveedor. Y no solo es un Dios próximo, proveedor y protector y proveedor. La cuarta y última característica del Dios de Elías en este pasaje es que además de estas tres cosas, el Dios de Elías es un Dios prodigioso, hermanos. Es un Dios que hace milagros, que hace prodigios. Es un Dios de poder. Elías aprendió en la práctica a confiar en este Dios, porque del momento de escasez, cuando se acaba el agua del arroyo, de la escasez, Elías pasó a ver cómo la harina se multiplicaba. De la escasez, Elías pasó a ver cómo el aceite se multiplicaba. De la escasez, Elías pasó a ver cómo el hijo de la viuda era resucitado por el poder de Dios. De la escasez, Elías pasó a ver cómo caía fuego del cielo y quemaba aquel altar. De la escasez, Elías pasó a ver cómo una sola palabra de él volvía a llover sobre Israel. De la escasez, Elías pasó a ver al Dios prodigioso, porque él había aprendido a confiar en ese Dios. Y hermano, te tengo noticias: el Dios de Elías es tu Dios, y el Dios de Elías sigue vivo y moviéndose entre nosotros, y es un Dios de prodigios hoy en día. Yo crecí en una iglesia conservadora, muy conservadora en mi país. Y entonces era una iglesia de una línea conservadora que
que casi por reacción a mis hermanos pentecostales, era tiempo donde había mucha tensión entre pentecostales y no pentecostales, y entonces por reacción a los pentecostales nunca se llegó a enseñar esto. No era que se enseñaba desde el púlpito, pero en la práctica era como que nos habían enseñado que ya Dios no hace nada. Ya Dios hizo lo que hizo hace 2000 años. Y ahora Dios no hace esas cosas. Hermanos, Dios es un Dios vivo que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo prodigios, que sigue haciendo maravillas. Ahora, y voy con un ahora, hay un pero que sí quiero enfatizar. Que Dios lo que hace son milagros con propósito. A eso se le llama en la Biblia señales. Las señales son milagros con propósito. Dios no hace los milagros solamente para que nosotros nos quedemos impresionados de las cosas. No, Dios hace los milagros como una señal de que Jesucristo es el Hijo de Dios y quien cree en Él tiene vida eterna. Que la gloria siempre tiene que ser hacia Jesucristo en los milagros que Él sigue haciendo. Voy a decir esto con respeto, pero igual lo voy a decir. Es que no puedo aceptar esa tendencia evangélica que a veces está esa de venga, noche de milagros, venga por su milagro, venga por su milagro. Hoy están en oferta 2 milagros por el precio de uno. Deje su ofrenda y su milagro le va a estar cayendo. Venga por su milagro. Un momento, eso es abaratar a Dios. Dios no es un Dios milagrero, Dios es un Dios de milagros, que es diferente. Es un Dios que responde a la oración de fe. Dios no anda buscando el show. Dios no anda buscando que esos milagros lleven a la gente a confiar en Jesucristo. Y Dios lo sigue haciendo. ¿Y sabes qué? Lo sigue haciendo especialmente en lugares. Nosotros tenemos la palabra y Dios usa la palabra para convencer a la gente. Pero hay lugares donde no está la palabra y Dios está haciendo milagros en esos lugares para que la gente conozca que Jesucristo es Dios. Y te encuentras entonces como en el mundo musulmán. Escúchame bien esto. En el mundo musulmán, gente que nunca ha oído de Jesucristo, gente que nunca ha leído la Biblia, y hay testimonios fidedignos de gente en el mundo musulmán que ha tenido sueños donde Isa, Jesús, se ha acercado y les ha dicho: vengan a mí, y tengo el testimonio y lo da un hermano misionero de una iglesia bautista bien conservadora, y este hermano misionero bautista conservador da el testimonio de cómo un musulmán llegó a su casa. Llegó a su casa en España y le tocó la puerta y le dijo: me dicen que usted me puede ayudar. Y él le dijo: ¿cómo te puedo ayudar? Es que yo tengo ya semanas de que cada noche un tal Jesús me está diciendo: ven si estás cansado, ven a mí si estás cansado. Y él le dijo: ¿has leído la Biblia? No. ¿Has oído acerca de Jesús? No. Yo solo sé que ese Jesús todas las noches está llegando a mis sueños diciendo: ven a mí si estás cansado. Y me dice que usted me puede ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Es un Dios que todavía sigue hablando. Es un Dios que todavía está vivo. Pero para que las naciones conozcan que Él es el Señor. Él te envió el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos, no para que montemos show, para que seamos testigos de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que quien cree en Él tiene vida eterna. ¿Tienes dudas sobre tu llamado? ¿Tienes dudas sobre el futuro? Yo te entiendo, Elías las debe haber tenido, pero Elías conoció que su Dios estaba cerca de él, era un Dios próximo. Elías entendió que su Dios era un Dios protector. Elías entendió que era un Dios que iba a proveer. Y Elías también entendió que era un Dios que iba a estar con su mano levantada detrás de él, abriendo las puertas y haciendo los milagros. Yo no sé cuál es tu situación en este momento, pero el mismo Dios de Elías es tu Dios. Padre, y a veces nos olvidamos de esto y lo sabes, porque nos has visto cuando estamos en la crisis, especialmente cuando estamos en la crisis, Padre. Señor, nos miras y cómo nos confundimos y nos olvidamos de cuántas veces tú has estado ahí y nos has sostenido. Padre, yo oro porque esta noche acá, ¿tengo algún hermano en Cristo, una hermana en Cristo que está atravesando una situación? ¿Hay algo en tu palabra que era para su vida? Querido hermano, querida hermana, tal vez te sientes solo en estos días, tal vez alguien te ha traicionado, tal vez estás herido, alguien ha sido desleal contigo, te sientes solo.
Esta noche Dios te está recordando que Él está cerca tuyo, que Él es un Dios próximo. Tal vez se han estado atacando. Tal vez han estado golpeando tu vida o tu familia. Y Dios te recuerda que Él es el Dios que te protege, que confíes en Él. Tal vez hay alguien acá que está atravesando un momento económico difícil. No sabe qué va a suceder la próxima semana, tal vez no sabe ni siquiera qué va a suceder mañana. Y Dios te recuerda que Él es el proveedor. Tal vez hay alguien aquí esta noche que necesita un milagro, que dice, hermano, es que solo un milagro. Pues te tengo noticias, Dios sigue haciendo milagros. Tal vez hay alguien acá que Dios lo ha estado llamando y tiene tantas dudas y preguntas. ¿Y cómo voy a ir a ese otro país? ¿Y cómo voy a sostener a mi familia? Y esta noche Dios te ha dado las respuestas. Deja de luchar con Dios. Y dile, Señor, heme aquí. Lo haré. Confío en ti. Mientras estás así en oración y Dios está tratando contigo y tú hablas con Dios, yo quiero hacer una invitación más. Porque esta noche aquí tal vez hay alguien que ha oído esta predicación sobre el Dios de Elías y dice, sí, yo la escucho, pero para mí Dios es alguien lejano. Es alguien lejano. Es que es alguien que yo he oído de Él. Yo crecí en una iglesia, yo crecí en una religión. Y yo sé que Dios existe, yo creo que Dios existe, pero yo no lo siento mi Dios. Yo quiero decirte que ese Dios del cual estamos hablando está aquí en este momento. Créemelo, está aquí en este momento. Y te está haciendo una invitación. Te está diciendo, ven a mí. Ven a mí. Ven a mí sin condiciones. Ven a mí reconociendo que eres pecador. Ven a mí reconociendo que estás lejos de mí por tu pecado. Ven humildemente. Y yo te voy a recibir. No solo te voy a recibir. Ven a mí reconociendo que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y yo voy a perdonar tu pecado y te voy a limpiar de toda maldad. Yo voy a dejar tu pasado atrás y te voy a dar una nueva vida. Y si tú estás aquí esta noche y no has entregado tu vida a Jesucristo, nunca le has dicho a Jesucristo, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida, esta noche yo quiero invitarte que lo hagas. Esta noche es la noche por la cual Dios te trajo aquí. Es la noche en que Dios quiere perdonarte. Es la noche en que Él quiere decirte, yo soy tu Dios. Vas a saber lo que es Dios en tu vida. Pero primero ven a mí humildemente y entrégame tu vida. Y si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesucristo, levante su mano por favor en este momento. Levante su mano, quiero orar por usted. Levanta tu mano diciendo, yo necesito a Jesucristo y yo le pido perdón. Esta noche yo le entrego mi vida a Jesucristo. Si hay alguien acá que nos está acompañando, ha venido otras veces y nunca ha entregado su vida a Jesucristo y quiere hacerlo hoy, ahora, en este momento, levanta tu mano. Permíteme orar por ti. Permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien? Este es el momento. Levanta tu mano diciendo, yo tengo ese vacío en mi vida. Yo necesito a Jesucristo. Ya quiero vivir en paz con Dios. Levanta tu mano, permíteme orar por ti. En ese momento hazlo. Padre, y si hay alguien así en esta situación esta noche acá, Padre, síguele incomodando. Síguele, Señor, haciendo sentir ese vacío, Padre, hasta el punto en que se humille delante de ti. Aún esta noche, Señor, en la soledad de su habitación, que se humille delante de ti. Reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, que tu bendición sea sobre mis hermanos y mis hermanas. Sobre aquellos, Padre, que han hablado contigo esta noche porque había algo que tú tenías en tu palabra para su vida y lo han aceptado. Completa, Señor, la obra por la que tu palabra ha salido esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Muchas gracias, mi querido hermano. Vamos ahora a despedirlos. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo les acompañe. Nos vemos mañana a la 1:30 y luego a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga. Feliz noche.